Detrás de la fama y el éxito hay una historia llena de luchas, pérdidas y superación. Hoy te contamos la emotiva vida de Alejandro Fernández, un hombre que ha enfrentado grandes tragedias, pero que sigue cantando con el corazón. Un legado, un dolor y una pasión que lo mantienen de pie. Acompáñanos a descubrir la verdadera historia detrás de su música y cómo, a pesar de todo, sigue siendo una leyenda viva. Alejandro Fernández nació el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, México. Su llegada al mundo fue el inicio de una historia que estaba destinada a ser escrita con tintes de leyenda. Criado en un ambiente musical, Alejandro era hijo de Vicente Fernández, uno de los artistas más importantes de la música ranchera mexicana. Desde su infancia, Alejandro estuvo inmerso en el mundo del mariachi y la música tradicional mexicana. Vicente Fernández, conocido como el Charro de Huentitán, era una figura venerada no solo en México, sino en todo el mundo, y su influencia en la vida de Alejandro fue profunda. Desde muy joven, Alejandro fue consciente de la magnitud de la sombra de su padre. Vicente no solo era un ícono de la música ranchera, sino que había conquistado los corazones de millones de personas con su potente voz y su presencia en el escenario. Alejandro, al ser su hijo, estaba destinado a seguir sus pasos, pero en un principio, esto también representaba una carga pesada para el joven cantante. El mundo esperaba que él fuera el sucesor de su padre, lo que significaba que las expectativas sobre su talento y su carrera eran abrumadoras. A pesar de estas expectativas, Alejandro no estuvo inicialmente interesado en seguir la misma carrera musical que su padre. Si bien creció rodeado de música, tenía una pasión por otros aspectos de la vida. De hecho, estudió en el Colegio de La Salle en Guadalajara y fue un joven común que disfrutaba de la vida fuera del centro de atención. Su relación con su padre, aunque cercana, también estuvo marcada por la presión de vivir a la sombra de un hombre cuya carrera era una de las más exitosas en la historia de la música mexicana. Sin embargo, el destino parecía tener otro plan para él. A medida que crecía, Alejandro comenzó a sentirse atraído por la música, y aunque al principio intentó evitarla, finalmente sucumbió a su pasión por el canto. Su primer gran paso fue tomar lecciones de canto y comenzar a cantar en eventos pequeños, imitando el estilo de su padre, pero sin querer encasillarse únicamente en el género ranchero. Alejandro quería ser reconocido por su propio talento, y no solo por el apellido que llevaba. El primer desafío llegó cuando decidió debutar oficialmente en la industria de la música. A mediados de los años 90, Alejandro Fernández comenzó a forjar su propio camino en el mundo del espectáculo, pero la comparativa constante con su padre le generó una presión incalculable. El público y los medios de comunicación, siempre ávidos de comparaciones, constantemente ponían a Alejandro en la difícil posición de tener que llenar los grandes zapatos de Vicente Fernández. Esta presión fue una constante en su vida durante los primeros años de su carrera. En 1992, Alejandro Fernández dio su primer paso importante al lanzarse como cantante con su álbum debut titulado Alejandro Fernández. Aunque el álbum no alcanzó el éxito inmediato que muchos esperaban, fue un primer vistazo al potencial del joven cantante. Sin embargo, la crítica y el público aún lo veían como un hijo de Vicente, y no como una estrella por derecho propio. Alejandro tuvo que lidiar con esta etiqueta durante gran parte de sus primeros años, lo que le generó frustración y dudas sobre su futuro. El verdadero punto de inflexión llegó en 1993, cuando Alejandro Fernández lanzó su segundo álbum, Piel de Niño. Este álbum fue un cambio radical en su estilo musical, ya que incluyó baladas románticas, algo que distaba de la música ranchera tradicional de su padre. Este cambio de estilo fue clave para que Alejandro comenzara a forjar su propio camino. Las canciones como Si tú supieras y Piel de Niño lo posicionaron como un cantante que, aunque influenciado por su padre, tenía una identidad propia en la música mexicana. A pesar del éxito de Piel de Niño, las comparaciones con Vicente Fernández continuaron.
Alejandro era aún visto como el heredero del mariachi, y su vida se veía constantemente examinada por la prensa. Los medios de comunicación estaban muy enfocados en su vida personal, en su familia y en cómo se desenvolvía en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Alejandro estaba decidido a demostrar que no solo era el hijo de Vicente Fernández, sino un artista con talento y capacidad para brillar por su cuenta. En 1995, Alejandro lanzó Me volví a acordar de ti, un álbum que consolidó su éxito. Fue un momento crucial en su carrera, pues a partir de allí, su nombre comenzó a ser reconocido en el ámbito internacional. Aunque la sombra de Vicente seguía presente, Alejandro comenzaba a forjar una carrera sólida, cimentada por su voz única, su interpretación apasionada y su capacidad de adaptarse a diferentes géneros. No obstante, Alejandro no podía escapar de la constante presión mediática. Los rumores sobre su vida personal eran inevitables, y aunque intentaba mantenerse alejado de la prensa, la naturaleza de su fama hacía que su vida fuera observada de cerca. A medida que Alejandro se consolidaba como una estrella, su relación con su padre se volvía aún más simbólica. Vicente, orgulloso de su hijo, también temía que la comparación constante opacara el talento propio de Alejandro. En público, ambos eran inseparables, pero en privado, Alejandro vivía con la constante necesidad de probarse a sí mismo. A través de los años, Alejandro Fernández comenzó a reconocer que la clave para su éxito era aceptar tanto su legado como su identidad. Aprendió a usar la herencia de su padre como una base sólida sobre la cual construir su propio camino. El mariachi seguía siendo una parte fundamental de su música, pero Alejandro también encontró su lugar en otros géneros, como la balada y el pop latino. Este capítulo de su vida marcó el comienzo de una carrera impresionante que, aunque influenciada por su padre, sería definida por su talento, perseverancia y la capacidad de Alejandro para evolucionar. Aunque al principio la presión lo asfixió, con el tiempo, Alejandro Fernández demostró que podía ser mucho más que el hijo de Vicente Fernández. Podía ser una leyenda por derecho propio. Con el éxito de Piel de Niño y el reconocimiento que recibió con Me volví a acordar de ti, Alejandro Fernández comenzó a consolidarse como una de las voces más prometedoras de la música mexicana. Sin embargo, con la fama también llegaron los desafíos personales y la presión de mantenerse a la altura de las expectativas, tanto de la industria como de sus propios seguidores. Alejandro estaba en una encrucijada. Por un lado, quería ser visto como un artista independiente, pero por otro, siempre se le asociaba con la figura de su padre, Vicente Fernández. Aunque la comparación era inevitable, Alejandro se esforzaba por encontrar su propio estilo y mantenerse fiel a sus raíces, sin dejar de lado las influencias que lo habían formado. Uno de los problemas que más afectaron a Alejandro en esta etapa fue la lucha interna con su identidad como artista. A pesar de sus éxitos, la sombra de Vicente Fernández seguía siendo omnipresente. En entrevistas, Alejandro hablaba con franqueza sobre lo difícil que había sido vivir a la sombra de su padre, pero también reconocía que esa influencia lo había ayudado a madurar rápidamente como artista. Aunque su talento era indiscutible, las comparaciones seguían siendo una constante que lo presionaba a demostrar que no solo era el hijo de Vicente Fernández, sino que era Alejandro Fernández, un cantante con una personalidad y un estilo propio. En el ámbito personal, Alejandro se vio envuelto en varios escándalos y rumores relacionados con su vida amorosa. A pesar de que su carrera estaba en pleno ascenso, su vida privada comenzó a acaparar la atención de los medios. Se le vinculó con diversas mujeres, y la prensa comenzó a especular sobre sus relaciones sentimentales. Aunque Alejandro nunca fue un fanático de los reflectores en lo que respectaba a su vida personal, no pudo evitar que su imagen fuera influenciada por las historias que los medios construían sobre él. Las especulaciones y rumores sobre infidelidades y conflictos sentimentales fueron una constante, lo que le generó un gran desgaste emocional. A pesar de las presiones externas, Alejandro no dejó que esto afectara su carrera. En 1997 lanzó Que seas muy feliz,
un álbum que le permitió consolidarse aún más en el mercado latinoamericano. Este álbum mostró una faceta más madura de Alejandro como cantante y compositor. Con éxitos como La Manzanita y Te Voy a Perder, Alejandro continuó demostrando que no solo era una figura pública más, sino un músico versátil capaz de explorar diversos géneros musicales. Sin embargo, la carga de ser constantemente comparado con su padre lo mantenía en una lucha constante, tanto profesional como personal. En los años siguientes, Alejandro continuó sumando éxitos. En 2000, su álbum A Quien Le Importa fue un gran éxito, consolidando su carrera internacional. La música ranchera seguía siendo el núcleo de su repertorio, pero también comenzó a incursionar en otros estilos, como la balada pop y el bolero. Esto le permitió atraer a una audiencia más joven y diversa, pero también generó críticas entre los seguidores más tradicionales de la música ranchera. Muchos de sus admiradores más antiguos consideraban que Alejandro se alejaba de sus raíces, lo que se convirtió en un tema de controversia en su carrera. El cambio de estilo y la diversificación de su música fueron vistos por algunos como una estrategia para adaptarse a los tiempos modernos, pero para otros representaba una pérdida de su esencia. La respuesta de Alejandro a las críticas fue clara. Su evolución musical era una forma de expresar su crecimiento personal y artístico. A través de los años, Alejandro dejó en claro que no quería ser encasillado como un cantante de mariachi tradicional, sino como un artista capaz de tocar el corazón de la gente a través de diferentes géneros musicales. En 2005, la situación personal de Alejandro se complicó aún más. En ese año, se separó de su esposa, América Guinart, con quien tenía 2 hijos. La noticia de su divorcio fue un golpe para su imagen, especialmente porque Alejandro había sido muy discreto acerca de su vida privada hasta ese momento. Este evento personal fue muy mediático y los rumores sobre las razones de la ruptura no tardaron en surgir. Aunque nunca habló demasiado sobre los detalles de su separación, Alejandro enfrentó una avalancha de críticas y su vida personal pasó a ser objeto de una intensa especulación por parte de los medios de comunicación. A pesar de los problemas familiares y los rumores, Alejandro siguió trabajando con la misma dedicación. En 2007, lanzó el álbum Vivir, que fue un éxito rotundo tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Este trabajo le permitió demostrar que, a pesar de los altibajos de su vida personal, su capacidad para crear música de calidad seguía intacta. Canciones como Te Voy a Perder y La Fuerza del Corazón fueron grandes éxitos y reafirmaron su lugar como una de las estrellas más importantes del pop latino. Durante este periodo, Alejandro también comenzó a ser reconocido internacionalmente, no solo por su música, sino por su actitud frente a los problemas que enfrentaba en su vida personal. Aunque la prensa intentaba sacarle detalles de su vida privada, él se mantuvo firme en su postura de mantener su intimidad a salvo de los medios. Su carrera siguió creciendo, y la gente comenzó a ver en él no solo a una estrella del mariachi, sino a un hombre que, a pesar de los escándalos y las dificultades, seguía siendo fiel a su arte. Sin embargo, a pesar de los triunfos, los rumores seguían siendo parte de la vida de Alejandro. Se le relacionó con diferentes mujeres, y su vida sentimental continuó siendo un tema recurrente en las revistas de chismes. Aunque no daba detalles sobre su vida privada, Alejandro se mantenía firme en su propósito de seguir adelante, poniendo su enfoque en su música y en su carrera profesional. A lo largo de estos años, Alejandro Fernández se fue convirtiendo en un hombre más maduro y en un artista más reflexivo. Aunque los problemas personales y los rumores lo acompañaron durante gran parte de su vida, Alejandro encontró en la música la forma de canalizar sus emociones, y su carrera continuó siendo un reflejo de su evolución personal y artística. Sin duda, los problemas personales que enfrentó en esta etapa de su vida lo ayudaron a madurar como ser humano y como cantante, lo que sentó las bases para la siguiente fase de su carrera. El 2016 fue un año que marcó profundamente la vida de Alejandro Fernández, pues fue cuando sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su vida,
la muerte de su madre, doña Cuquita. Vicente Fernández, su padre, había sido su principal figura de referencia, pero la relación con su madre también fue fundamental para su crecimiento emocional y personal. Doña Cuquita había sido una mujer que siempre lo apoyó, y la cercanía que existía entre ellos hizo que su fallecimiento fuera devastador. Este fue solo el primer golpe emocional en una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La pérdida de su madre dejó a Alejandro en un estado de duelo profundo, y el proceso de sanación no fue fácil. El dolor de perder a una figura tan cercana que había estado a su lado desde su infancia fue algo que no pudo evitar reflejar en su vida y su música. A pesar de su dolor, Alejandro no se permitió detener su carrera. La música siempre había sido su refugio, y en medio del sufrimiento encontró la fuerza para continuar trabajando y dedicarse a su arte. Sin embargo, su duelo no era algo que pudiera ocultar completamente. Sus seguidores, que siempre lo habían apoyado, notaron la tristeza en sus presentaciones, y los medios de comunicación comenzaron a especular sobre cómo la muerte de su madre afectaba su vida personal y profesional. Pocos años después, en diciembre de 2021, Alejandro Fernández experimentaría otro golpe aún más profundo: la muerte de su padre, Vicente Fernández, quien había sido la columna vertebral de su vida, tanto personal como profesional. La muerte de Vicente no solo significó la pérdida de un padre, sino la desaparición de una leyenda de la música mexicana. Vicente Fernández había sido la figura que había dado forma al legado de Alejandro y lo había guiado a lo largo de su carrera. El dolor de perderlo fue indescriptible, y Alejandro, aunque profundamente afectado, se vio obligado a afrontar el desafío con la fortaleza que su padre siempre le había inculcado. Vicente Fernández había estado hospitalizado durante varios meses antes de su muerte, debido a complicaciones derivadas de una caída y problemas respiratorios. Durante ese tiempo, Alejandro estuvo a su lado, demostrando el profundo amor y respeto que siempre tuvo por su padre. En entrevistas previas a la muerte de Vicente, Alejandro mencionó varias veces cómo su padre seguía siendo una fuente de inspiración en su vida. La admiración que sentía por Vicente era tan grande que la idea de su partida lo llenaba de temor. Sin embargo, Alejandro también entendió que la partida de su padre era parte del ciclo de la vida, aunque el dolor de esta pérdida fue un reto emocional difícil de superar. Tras la muerte de Vicente Fernández, Alejandro decidió tomarse un tiempo para procesar el dolor y la tristeza que sentía. Aunque muchos de sus seguidores deseaban verlo sobre el escenario rápidamente, él prefirió tomarse un respiro para lidiar con la enorme tristeza que le provocaba la ausencia de su padre. En su entorno más cercano, Alejandro se mostró como un hombre profundamente afectado, pero también lleno de gratitud por el tiempo que pasó junto a su padre, quien fue su mentor y su mejor amigo. La presión mediática tras la muerte de Vicente Fernández fue, como era de esperar, abrumadora. Los medios estaban completamente enfocados en la figura de Vicente y en su legado, y por supuesto, también en cómo Alejandro manejaba la situación. Las especulaciones sobre cómo afectaría la muerte de Vicente a la carrera de Alejandro comenzaron a circular rápidamente. Muchos pensaban que, al igual que otros hijos de grandes figuras, Alejandro podría perder el rumbo o verse opacado por la gran figura de su padre. Sin embargo, Alejandro demostró una vez más su resiliencia y su dedicación al legado musical de su familia. A pesar de los momentos de duelo, Alejandro Fernández continuó honrando la memoria de su padre con actos simbólicos y con su música. En su gira, hecho en México, lanzó canciones que reflejaban el amor y el respeto que sentía por Vicente, y en varios conciertos rendía tributo a su legado con canciones que su padre popularizó. Estos momentos se convirtieron en un homenaje público a la memoria de Vicente Fernández y también en una forma de Alejandro de encontrar consuelo en medio de la adversidad. Además de la tristeza por la partida de su padre, Alejandro también tuvo que enfrentar la presión de continuar con su carrera. La expectativa de que él siguiera el legado de Vicente
no solo era algo que venía del público, sino también de él mismo. Si bien Alejandro siempre había buscado un camino propio, la muerte de Vicente lo colocó en una posición aún más compleja. Se esperaba que, como el sucesor de su padre, mantuviera vivo el legado de la música ranchera y el mariachi. Alejandro, sin embargo, no se dejó arrastrar por el peso de esta responsabilidad. Si bien sus actuaciones y su música continuaron evocando la tradición de su padre, él se comprometió a seguir su propio camino, con un equilibrio entre honrar a Vicente y seguir siendo fiel a su estilo personal. En el plano personal, la muerte de Vicente también dejó una huella en la familia Fernández. Alejandro, junto a sus hermanos, enfrentó el reto de mantener unida a la familia en medio de la tristeza, mientras lidiaban con la ausencia de su patriarca. Las dificultades personales, tanto en lo emocional como en lo familiar, fueron grandes, pero la familia Fernández, como siempre, se mostró unida en su dolor y en el respeto hacia el legado de su padre. En cuanto a su salud, Alejandro también tuvo que lidiar con momentos difíciles. En varias ocasiones, se mencionó que, debido al estrés y el desgaste emocional, su salud había sufrido algunos altibajos. En una entrevista posterior a la muerte de su padre, Alejandro reconoció que había tenido que lidiar con ansiedad y depresión, y aunque no fue fácil, estaba en un proceso de recuperación, buscando apoyo tanto en la terapia como en su familia y su música. La muerte de Vicente Fernández fue, sin duda, un golpe muy duro para Alejandro, pero también lo empujó a seguir adelante con mayor determinación. La familia, el legado y la música se convirtieron en los pilares que lo ayudaron a superar esta etapa tan oscura de su vida. En medio del dolor y la tristeza, Alejandro continuó demostrando que, aunque la vida le pusiera obstáculos, siempre encontraría la fuerza para levantarse y seguir adelante. A pesar de los altibajos de su vida personal y los escándalos mediáticos, Alejandro Fernández ha continuado siendo una de las figuras más importantes de la música mexicana. Ha lanzado varios discos exitosos y su estilo único sigue siendo una referencia dentro del género de la música ranchera. Sin embargo, su vida privada sigue siendo objeto de especulación. Recientemente, en 2021, se vio envuelto en un accidente automovilístico, un hecho que fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Aunque no sufrió graves lesiones, los rumores sobre su estado de salud y su comportamiento no tardaron en circular. También ha enfrentado críticas por algunos de sus cambios en su estilo musical, como su incursión en el pop latino, lo que provocó una división entre sus fanáticos tradicionales y los nuevos seguidores. Además, su vida amorosa sigue siendo tema de especulación. Los medios de comunicación continúan vinculándolo con distintas mujeres, aunque Alejandro mantiene su vida privada en gran parte fuera del alcance público. En varias ocasiones ha expresado su deseo de que se respete su intimidad. A lo largo de su vida, Alejandro Fernández ha enfrentado problemas personales, rumores constantes y tragedias que habrían quebrado a muchos. Sin embargo, su resiliencia y su amor por la música lo han mantenido en la cima. Hoy en día, sigue siendo una de las voces más queridas y respetadas de México, y su legado como hijo de Vicente Fernández y como artista por derecho propio está asegurado. A pesar de los altibajos de su vida personal, Alejandro sigue demostrando que, con determinación, es posible superar incluso las pruebas más difíciles.